Suegra, aquí están los $30,000 en deudas por las cuotas no pagadas de la hipoteca. Son 9 meses acumulados. La voz de Ivana atravesó la sala como un látigo. Estaba de pie frente a mí, sosteniendo los recibos del banco en alto, agitándolos en el aire con una teatralidad que me revolvió el estómago. Sus ojos brillaban con algo que no era solo furia. Era triunfo. Placer. Como si llevara meses esperando este momento exacto. Me lanzó una mirada de asco tan puro, tan profundo, que sentí como algo dentro de mí se encogía. Era la forma en que se mira a alguien que no vale nada. A alguien que sobra. A alguien que es un problema que resolver. Ezequiel estaba a su lado. Mi hijo. Mi único hijo. Pero ese hombre con la mandíbula apretada y los puños cerrados no parecía el niño que yo había criado. No parecía el hombre que me había abrazado en el funeral de su padre y me había prometido que nunca estaría sola. Ese hombre me miraba con ojos que no reconocía. Te volviste loca. Su voz era grave, cargada de veneno. ¿Por qué no pagaste nuestra hipoteca? Antes de que pudiera responder, su mano se cerró alrededor de mi brazo como una tenaza. El dolor fue inmediato. Agudo. Sus dedos se clavaban en mi piel con una fuerza que me quitó el aire. Me sacudió. Literalmente me sacudió como si yo fuera un objeto, no su madre. Da el dinero ahora. Traté de hablar, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Y lo peor no era el dolor físico. Lo peor era ver a mi hijo, mi Ezequiel, tratándome así. Mirándome así. Ezequiel, me estás lastimando. Mi voz salió quebrada, casi en un susurro. Por favor. No me soltó. Sus dedos seguían clavados en mi brazo y yo sabía que al día siguiente tendría moretones en forma de sus dedos. Marcas que me recordarían este momento cada vez que me mirara en el espejo. No me vengas con eso, mamá. Su tono era despectivo, lleno de rabia contenida. 9 meses sin pagar la hipoteca. 9 meses dejándonos colgados. ¿Sabes lo que esto significa? Podemos perder la casa. La casa, mamá. Y tú tan tranquila, como si nada hubiera pasado. Ivana dio un paso al frente, colocándose justo al lado de mi hijo. Formaban un frente unido contra mí. Una pared sólida de acusación y desprecio. Ella dejó escapar un suspiro teatral, como si estuviera cansada de lidiar conmigo, como si yo fuera una niña problemática que no entendía las consecuencias de sus actos. Yo te lo dije, Ezequiel. Su voz era suave, casi dulce, pero había veneno debajo de esa dulzura. Te dije que esto iba a pasar. Te advertí que no podíamos confiar en que ella cumpliera con su palabra. Sentí como la sangre me subía a la cara, como algo caliente y amargo me llenaba el pecho. Quise gritar. Quise defenderme, pero mi voz no salía. Era como si me hubieran cortado las cuerdas vocales. Como si el shock de la situación me hubiera dejado muda. Los recibos del banco estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Todos marcados con sellos rojos. Vencido. 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 Cada uno de esos papeles parecía un grito silencioso. Una evidencia de algo terrible. Una condena. Ivana tomó uno de los recibos y lo levantó frente a mis ojos. Mira esto, suegra. Mira la fecha. Enero. Febrero. Marzo. Cada mes que pasaba y tú no pagabas nada. Nada. Y mientras tanto nosotros aquí, confiando en ti, creyendo que estabas cumpliendo con tu parte del acuerdo. Acuerdo. Esa palabra me golpeó como una piedra. ¿Qué acuerdo? Yo había ofrecido ayudarlos porque eran mi familia. Porque Ezequiel era mi hijo y porque después de que su padre murió, él era lo único que me quedaba en este mundo. No había sido un acuerdo comercial. Había sido amor. Había sido el deseo de una madre de ver a su hijo feliz, establecido, seguro. ¿Dónde está el dinero, mamá? La voz de Ezequiel era cada vez más alta. ¿Qué hiciste con él? Te lo gastaste. Lo perdiste. ¿En qué demonios se fue todo ese dinero? Ivana se cruzó de brazos y ladeó la cabeza, estudiándome como si yo fuera un bicho raro. Un espécimen digno de lástima. Tal vez se lo gastó en quién sabe qué cosas, dijo con tono casual, como si estuviera comentando el clima.
Ya sabes cómo son las personas mayores. Se confunden. Olvidan cosas. Tal vez ni siquiera recuerda si pagó o no. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Me estaba tratando de senil, de incompetente, de vieja tonta que no sabía ni lo que hacía con su propio dinero. Y Ezequiel, mi hijo, no dijo nada para defenderme. Solo me miraba con esos ojos llenos de decepción y rabia. Yo pagué. Las palabras finalmente salieron de mi boca, pero sonaron débiles, inseguras. Yo pagué cada mes, Ezequiel. Cada mes te di el dinero. Ezequiel soltó una risa amarga. Así. Nos diste el dinero. ¿Y dónde está entonces? Porque el banco nos está cobrando $30,000. ¿Por qué tenemos 9 meses de atraso? Explícame eso, mamá. Miré a Ivana. Ella me sostuvo la mirada sin pestañear. Había algo en sus ojos. Algo frío y calculador. Algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda a pesar del calor que hacía en la sala. Yo te entregué el dinero a ti, Ivana. Cada mes. Lo sabes perfectamente. Ivana parpadeó lentamente, como si mis palabras fueran lo más ridículo que hubiera escuchado en su vida. A mí. Su tono era de incredulidad total. Suegra, yo nunca recibí ningún dinero tuyo. Jamás. Y ahora vienes a inventar historias para justificar tu irresponsabilidad. Mentira. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era la primera vez en 9 meses que le hablaba así. La primera vez que la enfrentaba directamente. Tú sabes que es mentira. El rostro de Ivana se endureció. Sus ojos se volvieron hielo puro. Cuidado con lo que dices, suegra. Estás acusándome de algo muy grave. Y no tienes ninguna prueba de lo que dices. Ezequiel me soltó el brazo finalmente, pero solo para señalarme con el dedo. Basta, mamá. Basta de excusas. Basta de mentiras. Ivana no tiene por qué inventarse nada. Ella no es la que debe $30,000 al banco. Tú sí. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. No pude contenerlas más. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de dolor tan profundo que sentía que me partía en dos. Dame el dinero ahora, mamá. La voz de Ezequiel era final, definitiva. O te juro que voy a tomar medidas legales. Voy a embargar tu pensión. Voy a hacer lo que sea necesario para recuperar ese dinero. Ivana sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. La vi perfectamente. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó. No estoy segura. Pero algo cambió. Levanté la vista. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Y los miré a ambos. A mi hijo y a esa mujer que lo había convertido en un extraño. Respiré hondo. Muy hondo. Entonces les voy a mostrar algo. 9 meses atrás todo era diferente. 9 meses atrás yo todavía tenía esperanza. Todavía creía que las cosas podían ser como antes. Que podía recuperar a mi hijo. Que podía tener una familia otra vez. La casa estaba en silencio esa tarde de febrero. Una de esas tardes pesadas donde el calor se mete por las ventanas y se queda flotando en el aire como un invitado incómodo. Yo estaba sentada en la cocina tomando café cuando sonó el teléfono. Era Ezequiel. Mamá, tengo que hablar contigo de algo importante. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica. Ivana y yo encontramos una casa. Es perfecta, mamá. 3 habitaciones, jardín, en un vecindario increíble. Es la casa de nuestros sueños. Sentí como el corazón se me llenaba de algo cálido. Mi hijo estaba feliz. Después de todo lo que había pasado en su vida, después de haber perdido a su padre hacía apenas un año, finalmente estaba construyendo algo nuevo. Algo suyo. Eso es maravilloso, mi amor. Me alegro tanto por ustedes. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Una de esas pausas que significan que viene algo más. Algo que no es tan fácil de decir. Es que hay un pequeño problema, mamá. La hipoteca es un poco alta. $700 al mes. Con mi sueldo puedo cubrirla, pero va a estar ajustado. Muy ajustado.
Ivana no está trabajando ahora porque está buscando algo mejor. Ya sabes. Y con todos los gastos de la mudanza y los muebles nuevos. Entendí hacia dónde iba la conversación. Y mi corazón de madre, ese corazón tonto que siempre quiere arreglar todo, que siempre quiere ver a sus hijos felices, se apresuró a hablar antes de que él tuviera que pedirlo. Yo puedo ayudarlos con la hipoteca, Ezequiel. Tengo mi pensión. No es mucho, pero puedo aportar. Mamá, no quiero que sientas que tienes que hacerlo. Pero su voz no sonaba como alguien que estuviera rechazando la oferta. Sonaba como alguien que ya había contado con ella. Como alguien que había estado esperando exactamente esas palabras. Quiero hacerlo, mi amor. Quiero que tengan su casa. Quiero verlos felices. Hubo otra pausa. Luego escuché voces amortiguadas, como si Ezequiel le estuviera contando a alguien más lo que yo acababa de decir. A Ivana. Seguramente. Después de unos segundos volvió al teléfono. Gracias. Mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Ivana está muy emocionada. De hecho, ella quiere hablar contigo. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Ivana del otro lado. Suegra, eres un ángel. Un ángel de verdad. No sé cómo agradecerte esto. Vas a ver que la casa es hermosa. Y sabes qué, cuando vengas a visitarnos vas a tener tu propia habitación. La habitación de huéspedes va a ser tuya. Así puedes quedarte cuando quieras. Eres parte de esta familia, suegra. Siempre lo serás. Sus palabras sonaban dulces, envolventes, como miel derramándose por el teléfono. Y yo, ingenua de mí, las creí. Todas y cada una. Una semana después estaba tocando el timbre de su nueva casa. Era un viernes por la tarde. Llevaba una bolsa con tamales que había hecho esa mañana y un ramo de flores para Ivana. Mi primera visita oficial a la casa de mis sueños también. La casa donde mi hijo iba a construir su vida. Ivana abrió la puerta con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido color crema que la hacía ver elegante y un collar de perlas que yo no le había visto antes. Se veía cara. Muy cara. Pero no dije nada. Solo le devolví la sonrisa. Suegra, pasa, pasa. Bienvenida a nuestra humilde morada. Se hizo a un lado y me dejó entrar. La casa olía a pintura fresca y a madera nueva. Todo brillaba. Las ventanas. Los pisos. Los muebles que todavía tenían las etiquetas puestas. Es hermosa. Ivana. Realmente hermosa. ¿Verdad que sí? Ezequiel está en el trabajo todavía, pero me pidió que te enseñara todo. Ven, déjame darte el tour. Recorrimos la casa habitación por habitación. Ivana hablaba sin parar. Esto lo compramos en esa tienda italiana que está en el centro. Costó una fortuna, pero valió cada centavo. Y mira estas lámparas. Son de diseñador. Ezequiel me dijo que no, que eran muy caras, pero yo le insistí. Una casa como esta merece cosas bonitas. Con cada cosa que señalaba, con cada precio que mencionaba de forma casual, yo sentía como algo en mi pecho se iba apretando. ¿Cuánto estaban gastando? ¿Cuánto dinero estaban tirando en cosas que no necesitaban? Pero me callé. No era mi lugar decir nada. Y esta es tu habitación, suegra. Ivana abrió la puerta al final del pasillo. Era la habitación más pequeña de la casa. Casi un cuarto de servicio. Tenía una cama individual, un pequeño armario y una ventana que daba a la pared del vecino. Nada de luz natural. Nada de espacio. Es muy linda. Mentí. Gracias por pensar en mí. Es que eres parte de la familia, suegra. Siempre vas a tener un lugar aquí. Bajamos a la cocina y nos sentamos a la mesa. Ivana preparó café en una cafetera que parecía salida de una revista de decoración. Mientras esperábamos a que el café estuviera listo, ella sacó una libreta y un bolígrafo. Bueno, suegra, hablemos de la parte práctica. La hipoteca es de $700 al mes. Tú dijiste que podías ayudarnos con eso, ¿verdad? Asentí. Sí, claro. Puedo darte los 700 cada mes. Perfecto. Ivana sonrió y anotó algo en la libreta. Mira, para hacer las cosas más fáciles, ¿qué te parece si me das el dinero a mí directamente? Yo me encargo de hacer el pago al banco.
Así tú no tienes que preocuparte por fechas, ni por ir al banco, ni nada de eso. Yo lo manejo todo. Algo en su tono me hizo dudar. Algo que no pude identificar en ese momento. Pero ella me miraba con esos ojos grandes y sinceros, y yo no quería parecer desconfiada. No quería que pensara que no confiaba en ella. Está bien, le dije. Como tú prefieras. Excelente. Entonces quedamos en que el primero de cada mes me das los $700. Puede ser en efectivo o transferencia. Lo que te sea más fácil. Y yo me encargo de todo lo demás. Así de simple. Bebimos el café mientras ella me contaba sobre sus planes para decorar el jardín. Quería poner una fuente. Y luces colgantes. Y tal vez un asador de esos grandes para hacer reuniones. Todo sonaba caro. Todo sonaba excesivo. Pero yo seguía sin decir nada. Cuando llegó Ezequiel esa noche, me abrazó en la puerta con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. Gracias, mamá. Gracias por hacer esto posible. No sabes cuánto significa para mí tener mi propia casa. Mi propio espacio. Siento que finalmente estoy construyendo algo real. Yo le acaricié el cabello como cuando era niño. Eres mi hijo, Ezequiel. Haría cualquier cosa por verte feliz. Y lo decía en serio. Cada palabra. El 1 de marzo fui a su casa con un sobre que contenía $700 en efectivo. Mi pensión había llegado esa mañana y lo primero que hice fue sacar el dinero del banco. Ivana abrió la puerta con una bata de seda que se veía nueva. Me recibió con una sonrisa. Suegra, justo a tiempo. Eres tan responsable. Me encanta eso de ti. Entré a la sala y le entregué el sobre. Ella lo tomó sin contar el dinero, lo que me pareció extraño. Solo lo guardó en el bolsillo de su bata y me ofreció café. Ezequiel no está, dijo mientras servía 2 tazas. Tuvo que salir temprano. Pero me pidió que te dijera que te agradece mucho. Nos sentamos a tomar el café. Ivana me preguntó sobre mi salud, sobre mis vecinos, sobre cosas sin importancia. Parecía amable. Parecía genuina. Y yo seguía sin ver lo que estaba justo frente a mis ojos. El 1 de abril volví con otro sobre. $700. Ivana me recibió igual que el mes anterior. Con una sonrisa. Con café. Con palabras dulces que ahora sé que eran mentira. Y así pasó mayo. Y junio. Y julio. Cada 1 de mes yo llegaba con mi sobre. Con mis $700. Con la certeza de que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. Con la ilusión de que estaba haciendo lo correcto. Pero algo empezó a cambiar en agosto. Algo sutil al principio. Ivana ya no me recibía con café. Ya no me invitaba a sentarme. Solo abría la puerta, tomaba el sobre, decía gracias de forma mecánica y cerraba. Como si yo fuera un empleado del banco entregando un pago. Como si yo no fuera la madre de su esposo. En septiembre me di cuenta de que Ezequiel casi no me llamaba ya. Antes me llamaba al menos una vez por semana. Ahora pasaban 2 semanas, 3, sin saber nada de él. Cuando yo marcaba, siempre estaba ocupado. O cansado. O a punto de salir. Siempre había una excusa. Y cuando fui a llevar el pago de octubre, Ivana ni siquiera abrió la puerta completamente. Solo la abrió lo suficiente para sacar la mano, tomar el sobre y murmurar un gracias antes de cerrarla en mi cara. Algo estaba mal. Algo había cambiado. Pero yo no sabía qué. Y tenía miedo de preguntar. Miedo de parecer entrometida. Miedo de que me dijeran que ya no era bienvenida. Así llegué a noviembre. Al último pago que haría. Al sobre que marcaría el final de todo esto. Noviembre llegó con un frío que se metía en los huesos. Yo preparé el sobre como siempre, contando los $700 billete por billete, asegurándome de que todo estuviera completo. Era el 1 del mes. El día del pago. El día en que yo cumplía mi promesa de ayudar a mi hijo. Cuando llegué a la casa esa tarde, noté que había un carro nuevo en la entrada. Un sedán negro reluciente que no había visto antes. Tenía placas temporales todavía. Recién comprado. Me quedé mirándolo un momento, preguntándome si sería de algún vecino o visita. Toqué el timbre. Ivana abrió la puerta con una copa de vino en la mano. Eran las 3 de la tarde. Llevaba un vestido ajustado color rojo y tacones altos.
como si estuviera lista para salir a algún lugar elegante. Me miró de arriba abajo con una expresión que no supe descifrar. Suegra. No sonrió. Solo dijo mi título como si fuera un recordatorio de mi lugar en su vida. Vienes por lo del pago. No era una pregunta. Era una afirmación. Como si mi única función fuera aparecer cada mes con dinero en mano. Como si eso fuera lo único que me definía. Sí, traje el dinero de la hipoteca. Extendí el sobre hacia ella, pero Ivana no lo tomó de inmediato. Se quedó ahí parada, mirándome con esos ojos fríos, tomando un sorbo lento de su vino. Pasa, dijo finalmente. Necesito hablar contigo. Algo en su tono me puso nerviosa. Entré a la casa y noté que todo seguía impecable. Demasiado impecable. Como esas casas de revista donde nadie realmente vive. Sobre la mesa de centro había revistas de moda caras. En el mueble del televisor vi cajas de zapatos de marcas que yo solo conocía por verlas en aparadores inaccesibles. Siéntate. Ivana señaló el sofá. Yo me senté en la orilla, con el sobre todavía en mis manos. Ella se acomodó en el sillón frente a mí, cruzó las piernas y me observó como si estuviera evaluando algo. Como si estuviera tomando una decisión importante sobre mí. Sabes, suegra, he estado pensando. Esta casa necesita algunas mejoras. Cosas que no contemplamos al principio, pero que ahora son necesarias. El jardín necesita un sistema de riego automático. La cocina necesita electrodomésticos mejores. Y Ezequiel y yo estamos pensando en remodelar el baño principal. Todo eso cuesta dinero. La miré sin entender hacia dónde iba la conversación. Yo solo venía a entregar el pago de la hipoteca como siempre. Así que estaba pensando que tal vez podrías aumentar tu contribución. En lugar de 700, podrías dar 900. O 1000. Sería una gran ayuda para la familia, suegra. Para tu hijo. Sentí como se me secaba la garganta. Ivana, yo ya estoy dando casi la mitad de mi pensión. No puedo dar más. Tengo que pagar mi propia renta, mis propios gastos. Su expresión se endureció. Tomó otro sorbo de vino, largo esta vez, y dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Ya veo. Entonces la casa de tu hijo no es tan importante para ti. No, no es eso. Es solo que yo también tengo que vivir. Tengo que comer, pagar servicios. Claro, tú tienes que vivir. Ivana se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Pero tu hijo también tiene que vivir, suegra. Y esta casa es su patrimonio. Su futuro. Pensé que eso te importaría más. Me importa. Por supuesto que me importa. Entonces demuéstralo. No solo con palabras. Con acciones. No supe qué decir. Me quedé ahí sentada, sintiendo como las paredes se cerraban a mi alrededor. Finalmente extendí el sobre otra vez. Traje los 700 de este mes. Ivana lo tomó esta vez, pero lo hizo con desdén. Como si ese dinero fuera insignificante. Como si yo estuviera dando limosna en lugar de un sacrificio real. Lo guardó en su bolso sin siquiera contar los billetes. Está bien, dijo con un suspiro teatral. Supongo que 700 tendrán que ser suficientes por ahora. Pero piénsalo, suegra. Piensa en tu hijo. En todo lo que él ha hecho por ti a lo largo de los años. Esas palabras me dolieron más de lo que debían. ¿Qué había hecho Ezequiel por mí exactamente? Yo era quien lo había criado sola después de que su padre muriera cuando él era adolescente. Yo era quien había trabajado dobles turnos para pagar su universidad. Yo era quien había estado ahí en cada momento difícil de su vida. Pero no dije nada de eso. Solo asentí y me puse de pie. Bueno, me voy entonces. Ivana ni siquiera se levantó para acompañarme a la puerta. Solo se recostó en el sillón, tomó su copa de vino otra vez y dijo sin mirarme. Cierra bien al salir. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. La primera vez que una alarma sonó en mi cabeza. Pero la apagué. Me dije a mí misma que Ivana solo estaba estresada. Que mantener una casa era difícil. Que yo estaba siendo demasiado sensible. Diciembre fue peor. Cuando llegué con el sobre del mes, Ivana abrió la puerta con el teléfono en la oreja. Estaba hablando con alguien, riéndose de algo que yo no podía escuchar.
Me hizo un gesto con la mano para que pasara, pero no colgó. Yo entré y me quedé de pie en la sala, esperando. Esperando como una visita inoportuna. Esperando como alguien que molesta. Ella siguió hablando por teléfono durante 5 minutos. 10. No me ofreció sentarme. No me ofreció nada. Finalmente colgó y me miró como si apenas se diera cuenta de que yo estaba ahí. El dinero. Extendí el sobre. Ella lo tomó y lo arrojó sobre la mesa sin ceremonias. Ni siquiera un gracias esta vez. Nada. Solo silencio. Ivana, ¿está todo bien? Me animé a preguntar. Siento que últimamente las cosas están un poco tensas. Ella se cruzó de brazos y me miró con una expresión que no pude descifrar. No sé de qué hablas, suegra. Todo está perfectamente bien. A menos que tú sientas que hay algo mal. ¿Hay algo que quieras decirme? La forma en que lo dijo sonó como una amenaza. Como una advertencia. No, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien entre nosotras. Ivana sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa fría. Calculada. Claro que sí, suegra. Todo está bien. Ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Me fui de esa casa sintiendo un peso en el pecho que no se iba. Algo había cambiado y no sabía qué era. Pero podía sentirlo. Podía sentir como el suelo bajo mis pies se estaba volviendo inestable. En enero las cosas empeoraron aún más. Cuando llegué con el pago, Ezequiel estaba en casa. Pensé que eso sería bueno. Que podría hablar con mi hijo, ver cómo estaba, recordarle que yo seguía ahí. Pero cuando entré, él apenas me miró. Estaba sentado en el sofá viendo televisión con una cerveza en la mano. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Ocupado. Su tono era distante. Frío. Como si yo fuera una desconocida y no la mujer que le había dado la vida. Ivana apareció desde la cocina y tomó el sobre de mis manos antes de que pudiera siquiera saludarla. Gracias, suegra. Ezequiel, tu mamá ya se va. Pero yo apenas llegué. Es que tenemos planes esta noche, dijo Ivana con una sonrisa tensa. No queremos llegar tarde. Ezequiel se levantó del sofá, dejó la cerveza sobre la mesa y fue hacia la puerta. Abrió y me miró esperando que saliera. Nos vemos, mamá. Ezequiel, ¿podemos hablar un momento? Solo quiero saber cómo estás. Hace tanto que no hablamos. Él suspiró como si mi petición fuera una carga. Estoy bien, mamá. Todo está bien. Ahora tengo que arreglarme. Hablamos después. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hablar? No lo sé. Te llamo. Pero no lo hizo. Pasaron semanas y no recibí ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Era como si yo me hubiera vuelto invisible para mi propio hijo. Febrero fue el mes en que todo cambió de verdad. El mes en que Ivana dejó de fingir. Cuando llegué con el sobre, ella abrió la puerta solo una rendija. Ni siquiera me dejó ver adentro. El dinero. Se lo di. Ella lo tomó y estaba a punto de cerrar cuando noté algo. Un moretón en su cuello. No era un moretón. Era una marca. Una marca que yo conocía bien porque había sido joven alguna vez. Era una marca de besos. De pasión. De alguien que había estado muy cerca de su cuello. Ivana. Ese moretón. Ella se llevó la mano al cuello instintivamente, cubriéndolo. No es nada. Me golpeé con la puerta del carro. Pero sus ojos me decían que estaba mintiendo. Y por primera vez en todos esos meses, sentí que había algo mucho más oscuro sucediendo detrás de esas paredes. Algo que yo no podía ver, pero que estaba ahí. Esperando. Creciendo. Pudriéndolo todo desde adentro. Marzo fue el mes en que dejé de ser una madre bienvenida y me convertí en una intrusa en la vida de mi propio hijo. Una intrusa que solo servía para una cosa. Dinero. $700 el primero de cada mes. Esa era mi única función. Mi único valor. Cuando llegué ese día, toqué el timbre y esperé. Nadie abrió. Toqué otra vez. Y otra. Sabía que estaban adentro porque podía escuchar música. Algo de reggaetón sonando fuerte desde el interior. Finalmente, después de 5 minutos de espera bajo el sol,
Ivana abrió la puerta. Llevaba una bata corta de satén y el cabello mojado, como si acabara de salir de la ducha. Tenía una toalla en la mano y me miraba con fastidio evidente. «¿Qué pasa, suegra?» «Vengo a traer el pago de la hipoteca». Ella extendió la mano sin decir nada más, sin invitarme a pasar, sin siquiera fingir cortesía. Le di el sobre y ella lo tomó, lo abrió ahí mismo en la puerta y contó los billetes delante de mí, como si no confiara en mí, como si yo fuera capaz de robarle. «Son 700», dijo más para sí misma que para mí. Luego me miró con esos ojos fríos. «La próxima vez trata de traer billetes más grandes. Los de 20 son un fastidio para contar». Sentí como algo dentro de mí se encogía. «Disculpa, es que en el banco me los dieron así». «Bueno, pues pide billetes de 50 o de 100 la próxima vez. No es tan difícil». Y antes de que pudiera responder, cerró la puerta. Así nomás. Sin despedirse. Sin nada. Me quedé ahí parada unos segundos, mirando esa puerta cerrada, sintiendo como las lágrimas me quemaban los ojos, pero negándome a dejarla salir. Caminé de regreso a la parada del autobús con el corazón pesado. Pesado de una tristeza que no sabía cómo nombrar. No era solo el trato de Ivana. Era la ausencia de Ezequiel. Era el silencio. Era sentir que estaba perdiendo a mi hijo y no entender por qué. Abril llegó con lluvias inesperadas. Yo llegué empapada a su casa porque el autobús me había dejado 3 cuadras antes y no llevaba paraguas. Toqué el timbre con el sobreprotegido bajo mi blusa para que no se mojara el dinero. Para que los $700 llegaran perfectos. Intactos. Ivana abrió la puerta y me miró de arriba abajo. «Estás toda mojada. No vas a entrar así. Vas a ensuciar todo. Solo vengo a dejar el dinero». «Entonces dámelo desde ahí». Se lo entregué con las manos temblorosas. Del frío. De la humillación. De todo. Ella tomó el sobre y lo revisó. Está mojado por fuera. Pero el dinero está seco. Lo protegí. De todos modos. Deberías tener más cuidado, suegra. El dinero no es un juego. Cerró la puerta y yo me quedé ahí bajo la lluvia, sintiendo como el agua se mezclaba con las lágrimas que ya no podía contener. Lloré todo el camino de regreso a casa. Lloré en el autobús sin importarme que la gente me mirara. Lloré porque me sentía pequeña, insignificante, invisible. En mayo intenté llamar a Ezequiel antes de ir a su casa. Quería saber si podíamos almorzar juntos, si podíamos hablar, reconectarnos. Ser madre e hijo otra vez en lugar de esta transacción fría que se había convertido en nuestro vínculo. Pero él no contestó. Le dejé un mensaje. 2, 3. Nunca me devolvió las llamadas. Así que fui a su casa como siempre. Con mi sobre. Con mis $700. Con mi dignidad hecha pedazos, pero todavía tratando de mantenerla pegada con la esperanza de que las cosas mejoraran. Esta vez fue diferente. Cuando Ivana abrió la puerta, había alguien más ahí. Una mujer que yo no conocía. Alta, delgada, con lentes de sol caros y un bolso que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Estaban riendo de algo cuando abrieron. La risa se cortó en seco cuando me vieron. «Ah, es mi suegra», dijo Ivana a la mujer como si yo fuera una vendedora de puerta en puerta. «Viene a dejar un dinero». La otra mujer me miró con curiosidad. Luego murmuró algo que no alcancé a escuchar y ambas soltaron una risita. Yo extendí el sobre. Ivana lo tomó sin mirarme siquiera. Estaba más interesada en continuar su conversación con su amiga. «Entonces te decía que nos vamos a ir a ese resort en la playa el próximo fin de semana. Ezequiel no puede ir porque tiene trabajo, pero yo necesito un descanso. Ya sabes cómo es. El estrés de la casa, las cuentas, todo». Cerró la puerta mientras seguía hablando. Como si yo ya no existiera. Como si yo fuera tan poco importante que ni siquiera merecía un cierre apropiado de la conversación. En junio las cosas se pusieron aún más extrañas. Cuando llegué a la casa, vi que había cajas de Amazon apiladas en la entrada. Muchas cajas. Grandes y pequeñas. Todas con el logo inconfundible. Toqué el timbre y esperé más tiempo del usual. Finalmente Ivana apareció con el teléfono pegado a la oreja otra vez.
Me hizo señas de que pasara, pero no dejó de hablar. Entré y me quedé de pie en la sala, viendo todas esas cajas. Vi etiquetas de tiendas de ropa, de zapatos, de decoración. Todo caro, todo innecesario. Y yo ahí, dando $700 al mes de una pensión que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Ivana finalmente colgó. El dinero, dijo sin preámbulos. Se lo di. Ella lo contó ahí mismo delante de mí, moviendo los labios mientras pasaba los billetes uno por uno. Cuando terminó, los guardó en el bolsillo de su pantalón. Necesito que la próxima vez traigas el dinero antes del día 1, dijo sin mirarme a los ojos. Digamos que el 28 o 29. Es que el 1 siempre tengo muchas cosas que hacer y me complicas el día. Pero mi pensión llega el 1. No puedo dártelo antes. Ella suspiró con exasperación. Bueno, entonces saca el dinero antes. Pide un adelanto. No sé. Resuélvelo. Yo no puedo estar esperándote todo el día. Voy a ver qué puedo hacer. Perfecto. Ahora si me disculpas, tengo que desempacar todo esto. Señaló las cajas con un gesto vago de la mano. Julio fue el mes del cumpleaños de Ezequiel. Mi hijo cumplía 42 años. Yo había planeado hacerle su pastel favorito. Ese pastel de chocolate con relleno de dulce de leche que le encantaba desde niño. También había comprado un regalo. Una camisa que había visto en una tienda y que pensé que le quedaría bien. No era cara, pero la había elegido con cariño. Llamé para preguntarle si podía visitarlo ese día. Si podíamos celebrar juntos, aunque fuera un rato. Ezequiel contestó al tercer tono. Mamá, no es un buen momento. Vamos a hacer algo pequeño aquí en la casa, solo Ivana y yo. Algo íntimo. Pero es tu cumpleaños, mi amor. Quiero verte. Quiero darte tu regalo. Puedes traerlo cuando vengas a dejar el pago del mes. No hay problema. No quise llorar al teléfono. No quise que escuchara el dolor en mi voz. Está bien, mi amor. Que la pases bonito. Gracias, mamá. Colgó. Y yo me quedé ahí sentada en mi cocina con el pastel que había hecho esa mañana. Con el regalo envuelto en papel de colores. Con el corazón roto en pedazos tan pequeños que no sabía si algún día podría juntarlos otra vez. El 1 de agosto fui a su casa con el sobre de siempre y con el regalo de cumpleaños atrasado. Ivana abrió la puerta con una expresión de fastidio. ¿Qué es eso?, dijo señalando el paquete envuelto que yo llevaba en la mano. Es el regalo de cumpleaños de Ezequiel. No pude dárselo en su día, así que... Ya pasó su cumpleaños, suegra. No tiene sentido que traigas eso ahora. Además, él ya recibió muchos regalos. Gente importante de su trabajo le dio cosas realmente buenas. Gente importante. Como si yo no lo fuera. Como si la mujer que lo había traído al mundo, que lo había criado sola, que había sacrificado todo por él, no fuera importante. Igual quiero que lo tenga. Es solo una camisa. La elegí pensando en él. Ivana extendió la mano y tomó el paquete como quien toma la basura que alguien le está ofreciendo. Lo voy a poner con las otras cosas. Si quiere la usa, si no pues no. Dame el dinero. Le entregué el sobre. Ella lo guardó sin contar esta vez y estaba a punto de cerrar cuando me animé a preguntar. Ivana, ¿puedo ver a Ezequiel aunque sea un momento? Hace meses que no hablamos bien. Está durmiendo. Trabajó toda la noche y necesita descansar. Era mediodía. Mediodía de un sábado. Pero no dije nada. Solo asentí y me di vuelta para irme. Cuando llegué a la puerta del jardín, escuché voces adentro. Risas. La voz de Ezequiel. No estaba durmiendo. Estaba ahí. Despierto. Y simplemente no quería verme. Esa fue la primera vez que consideré dejar de pagar. La primera vez que pensé que tal vez estaba alimentando algo que me estaba devorando por dentro. Pero no lo hice. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque seguía esperando que algún día las cosas volvieran a ser como antes. Septiembre llegó con el inicio de la primavera. Yo llegué a su casa con flores frescas, además del sobre. Pensé que tal vez un gesto bonito ayudaría. Que tal vez suavizaría las cosas. Que tal vez Ivana vería que yo solo quería paz. Que solo quería ser parte de sus vidas.
Ivana abrió la puerta y miró las flores como si fueran algo ofensivo. ¿Para qué traes eso? Son flores. Para alegrar la casa. Pensé que te gustarían. No me gustan las flores. Me dan alergia. Y ensucian con el polen. Oh, no sabía. Disculpa. Tráelas para dentro entonces. No las puedo dejar aquí afuera. Las voy a tirar. Entré y las dejé sobre la mesa de la sala. Ivana las tomó y las llevó directo a la cocina. Escuché cómo abría el bote de basura y las arrojaba adentro. No las puso en agua. No las guardó para después. Las tiró como si fueran desperdicios. Cuando regresó, extendió la mano. El dinero. Se lo di sintiendo un nudo en la garganta. Un nudo tan apretado que apenas podía respirar. Ivana contó los billetes con una expresión de aburrimiento total, como si esta rutina la tuviera completamente hastiada. Cuando terminó, me miró con dureza. ¿Sabes qué, suegra? Creo que necesitamos establecer algunas reglas nuevas. A partir de ahora solo vienes el día primero. Solo para dejar el dinero. Nada de visita sorpresa. Nada de llamadas constantes. Nada de regalos no solicitados. Vienes, dejas el dinero, te vas. Así de simple. Sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Pero Ezequiel es mi hijo. Y es mi esposo, dijo ella con voz cortante. Y esta es mi casa. Y yo establezco las reglas aquí. Octubre fue el mes en que toqué fondo. El mes en que me di cuenta de que había dejado de ser una madre y me había convertido en un cajero automático. Peor aún. En un cajero automático que ni siquiera merecía respeto. Llegué el primero como siempre. Toqué el timbre. Esperé. Nadie abrió. Volví a tocar. Nada. Sabía que estaban porque los carros estaban en la entrada. Ambos. El de Ezequiel y el sedán negro de Ivana. Toqué una tercera vez. Una cuarta. Pasaron 15 minutos bajo el sol y yo seguía ahí parada como una tonta. Finalmente la puerta se abrió. Pero no fue Ivana quien abrió. Fue Ezequiel. Mi hijo. Al que no veía cara a cara desde hacía meses. Se veía cansado. Ojeras profundas. La barba sin arreglar. Ropa arrugada. Como si llevara días sin dormir bien. Mamá. Su voz sonaba irritada. ¿Por qué tocas tanto? Estábamos ocupados. Perdón, mi amor. Es que nadie abría y yo. Ya. Dame el dinero. Tengo que regresar adentro. No me invitó a pasar. No me preguntó cómo estaba. No hubo un abrazo. Nada. Solo extendió la mano esperando el sobre. Se lo di con las manos temblorosas. Él lo tomó y lo abrió ahí mismo. Contó los billetes rápidamente. Son 700, dijo más para sí mismo. Ezequiel, podemos hablar un momento. Te veo mal. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Solo cansado del trabajo. Mi amor, hace tanto que no hablamos. Extraño que... Mamá, por favor. No tengo tiempo para esto ahora. Ivana me está esperando. Tenemos que salir. Pero si apenas llegué. Solo quiero saber cómo estás. ¿Cómo van las cosas? Van bien. Todo va bien. Ahora de verdad tengo que irme. Te veo el próximo mes. Cerró la puerta. Mi propio hijo cerró la puerta en mi cara sin siquiera despedirse apropiadamente. Me quedé ahí parada sintiendo como todo a mi alrededor se desmoronaba. Como mi mundo se hacía pedazos y yo no sabía cómo detenerlo. Caminé a la parada del autobús llorando. Lloré todo el camino a casa. Lloré en mi cocina. Lloré en mi cama. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y cuando ya no pude llorar más, solo me quedé acostada mirando el techo, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento me había vuelto invisible para él. A mitad de octubre recibí una llamada. Era Ivana. Era la primera vez que ella me llamaba directamente. El corazón me dio un vuelco pensando que tal vez había pasado algo malo. Que tal vez Ezequiel estaba enfermo. Que tal vez me necesitaban. Suegra, necesito hablar contigo de algo importante. Su voz sonaba seria. Profesional casi. ¿Qué pasa? Ivana. ¿Está todo bien?
Ezequiel está bien. Él está bien. Es sobre otra cosa. Es sobre el dinero. Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con el dinero? Siempre te lo doy el primero de cada mes. Sí, pero 700 ya no es suficiente. Las cosas han subido de precio. La luz, el agua, el gas. Todo está más caro. Necesitamos que aumentes tu contribución a $1,000 mensuales. $1,000. Mi pensión era de $1,300 al mes. Si daba 1,000, solo me quedarían 300 para todo lo demás. Mi renta, mi comida, mis medicinas. Era imposible. Ivana, no puedo. Ya te estoy dando más de la mitad de mi pensión. No me queda suficiente para vivir. Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando ella habló otra vez, su voz era fría como el hielo. Entonces supongo que la casa de tu hijo no es tan importante para ti. Supongo que no te importa si perdemos todo por lo que hemos trabajado. Claro que me importa. Pero tienes que entender que yo también tengo gastos. Yo también tengo que vivir. ¿Sabes qué, suegra? Siempre supe que eras egoísta. Siempre supe que solo pensabas en ti misma. Ezequiel me lo advirtió, pero yo no quise creerle. ¡Qué tonta fui! Sus palabras me golpearon como piedras. Egoísta. Mi hijo pensaba que yo era egoísta. Después de todo lo que había hecho por él. Después de todos los sacrificios. Ivana, por favor. No es que sea egoísta. Es que literalmente no tengo más dinero. Todos tenemos prioridades, suegra. Evidentemente tu hijo no es una de las tuyas. Voy a hablar con Ezequiel sobre esto. Voy a decirle la verdad. Que su propia madre no quiere ayudarlo cuando más nos necesita. Y colgó. Me dejó ahí con el teléfono en la mano y el corazón destrozado. Me dejó sintiéndome la peor madre del mundo. Me dejó cuestionándome si tal vez ella tenía razón. Si tal vez yo sí era egoísta por no poder dar más. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo. En cómo había llegado a este punto. En cómo había permitido que me trataran así. En por qué seguía aceptando esta humillación mes tras mes. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Y yo lo amaba. A pesar de todo. A pesar de cómo me trataba. A pesar de cómo me hacía sentir. Lo amaba con ese amor ciego e incondicional que solo una madre puede tener. Noviembre llegó y yo llegué con mi sobre de $700. No 1,000. 700. Porque era todo lo que podía dar sin morir de hambre. Toqué el timbre con el corazón latiendo fuerte, esperando el peor escenario posible. Ivana abrió la puerta y me miró con desprecio absoluto. Solo trae 700. Es todo lo que puedo dar. Ya veo. Tomó el sobre de mi mano con brusquedad. Sabes que esto no es suficiente. Sabes que nos estás fallando. No les estoy fallando. Les estoy dando todo lo que puedo. Todo lo que puedes. Ivana soltó una risa amarga. Todo lo que puedes no es suficiente, suegra. Nunca ha sido suficiente. Y cerró la puerta dejándome ahí parada. Dejándome sintiendo que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente para ella. Nunca sería suficiente para recuperar a mi hijo. Esa noche lloré otra vez. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la relación que se había destruido. Lloré por mí misma. Por la mujer en la que me había convertido. Pequeña. Asustada. Sin voz. Pero algo empezó a cambiar esa noche. Algo pequeño. Una chispa minúscula de rabia. De indignación. De cuestionamiento. Una vocecita dentro de mí que empezó a preguntar por qué. ¿Por qué aceptaba esto? ¿Por qué me dejaba tratar así? ¿Por qué seguía dando y dando sin recibir nada a cambio más que humillación? Esa vocecita era pequeña todavía. Fácil de ignorar. Pero estaba ahí. Creciendo. Esperando el momento indicado para hacerse escuchar. Diciembre llegó con un frío inusual. Yo llegué a su casa el 1 del mes como siempre, pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo era diferente. Esa vocecita que había empezado a susurrar en noviembre ahora hablaba un poco más fuerte. No gritaba todavía, pero hablaba. Y yo empezaba a escucharla. Toqué el timbre y esperé.
Ivana abrió la puerta envuelta en una bata de terciopelo que se veía cara. Muy cara. Llevaba las uñas recién hechas, largas y perfectas, decoradas con brillos. El cabello peinado en ondas que solo se logran en un salón profesional. Se veía como alguien que nunca en su vida había tenido que preocuparse por el dinero. Suegra. Su tono era plano. Indiferente. Dame el dinero. Tengo prisa. Le entregué el sobre. Ella lo abrió sin ningún cuidado y contó los billetes mientras yo seguía ahí parada en la puerta como una limosnera. Cuando terminó, frunció el ceño. Otra vez 700. Ya hablamos de esto, suegra. Esto no es suficiente. La hipoteca es más cara de lo que pensábamos. Los gastos están por las nubes. Necesitamos más. Ya te dije que no puedo dar más. Ivana me miró con esos ojos fríos que ya conocía tan bien. No puedes o no quieres. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. No puedo. Literalmente no tengo más dinero. Ella suspiró con dramatismo exagerado. Sabes que me parece curioso, suegra. Que tú digas que no tienes dinero, pero siempre vistes lo mismo. Siempre vienes en autobús. Siempre te ves tan... Se detuvo buscando la palabra correcta. Tan acabada. Tan descuidada. Como si no te importara tu propia apariencia. Sus palabras me atravesaron. Me miré a mí misma por un segundo. Mi ropa vieja. Mis zapatos gastados. Mi cabello que yo misma me cortaba porque no podía pagar una peluquería. Tenía razón en una cosa. Yo sí me veía acabada. Pero no porque no me importara, sino porque estaba dando todo mi dinero para ayudarlos a ellos. Me visto con lo que puedo, dije en voz baja. Exacto. Con lo que puedes. Porque decides dar el dinero para otras cosas en lugar de invertir en ti misma. Eso es egoísmo, suegra. Puro egoísmo. La lógica no tenía sentido, pero ella la decía con tanta seguridad que por un momento me hizo dudar. Me hizo preguntarme si tal vez sí era mi culpa. Si tal vez yo estaba haciendo algo mal. Ivana, solo quiero ayudar a mi hijo. Entonces ayúdalo de verdad. Da más. Sacrifícate de verdad. No a medias como lo estás haciendo ahora. Estoy dando más de la mitad de mi pensión. Y eso es suficiente para ti. Estar tranquila sabiendo que solo das la mitad. Ella negó con la cabeza. Yo en tu lugar daría todo. Todo. Por mi familia. Pero claro, cada quien tiene sus prioridades. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta. Y yo me quedé ahí sintiendo como esa vocecita dentro de mí empezaba a hablar un poco más fuerte. Empezaba a decir cosas que yo no quería escuchar, pero que necesitaba oír. Algo no está bien aquí. Algo está muy mal. Pasaron 2 semanas y recibí otra llamada de Ivana. Esta vez su voz sonaba urgente. Casi desesperada. Suegra, necesito que vengas. Ahora. Es importante. ¿Qué pasó? Ezequiel está bien. Él está bien. Pero necesito hablar contigo. Ven lo antes posible. Tomé el autobús inmediatamente. El corazón me latía fuerte durante todo el trayecto. 1000 escenarios corrían por mi cabeza. Tal vez había pasado algo grave. Tal vez finalmente me necesitaban para algo más que dinero. Tal vez esta era mi oportunidad de reconectar con ellos. Cuando llegué, Ivana me abrió la puerta con una expresión seria. Pasa. Necesitamos hablar. Entré a la sala y me senté en el sofá. Ella se quedó de pie frente a mí con los brazos cruzados. Suegra, las cosas se han puesto muy difíciles. Muy difíciles. Y necesitamos tu ayuda urgente. ¿Qué clase de ayuda? Necesitamos que nos des un adelanto. 3 meses de hipoteca por adelantado. $2100. Ahora. Sentí como se me cortaba la respiración. $2100. Era casi 2 meses completos de mi pensión. Era imposible. Ivana, no tengo esa cantidad. No tengo ahorros. Vivo al día con lo que me queda después de darles los 700 mensuales. Entonces pide un préstamo. Empeña algo. No sé. Consigue el dinero. No puedo pedir un préstamo. ¿Quién me va a prestar a mí? Soy una mujer de 71 años con una pensión mínima. Ivana se acercó a mí.
Se inclinó hacia adelante hasta que su cara quedó muy cerca de la mía. Entonces, ¿qué propones, suegra? Que dejemos que el banco se lleve la casa. Que tu hijo pierda todo. Que quedemos en la calle. ¿Es eso lo que quieres? Por supuesto que no. Pero no tengo ese dinero. Encuentra la manera. Vende algo. Tus muebles. Tus joyas. Lo que sea. Pero consigue ese dinero. Lo necesitamos antes de fin de mes. Pero apenas estamos a mediados de diciembre. ¿Por qué tanta urgencia? Sus ojos se endurecieron. Porque yo lo digo. Porque esta es nuestra casa y nosotros decidimos cuando necesitamos el dinero. No tú. Me quedé en silencio. Mirándola. Realmente mirándola por primera vez en meses. Y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Era crueldad. Crueldad pura. No había ninguna desesperación real ahí. Ninguna urgencia legítima. Solo había una mujer que sabía exactamente cómo manipularme. Cómo presionarme. Cómo exprimir cada centavo que pudiera. No voy a vender mis cosas, dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Ivana se irguió. Su expresión cambió de manipuladora a amenazante. Entonces supongo que tendremos que tomar otras medidas. ¿Qué medidas? Ezequiel ya no quiere que vengas más. Me lo dijo anoche. Dijo que estás siendo una carga. Que en lugar de ayudar estás complicando las cosas. Que prefiere no verte si no vas a comprometerte realmente con nosotros. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho antes. Mi hijo. Mi Ezequiel. Diciendo que yo era una carga. Diciendo que no quería verme. No podía ser verdad. No podía ser cierto. Quiero hablar con él. Quiero que Ezequiel me lo diga a mí. Ivana sonrió. Una sonrisa cruel. Está trabajando. No puedes molestarlo. Pero si no me crees, llámalo tú misma. Pregúntale. Ve qué te dice. Y justo en ese momento, como si lo hubiera planeado perfectamente, la puerta del garaje se abrió. Ezequiel entró con bolsas del supermercado. Cuando me vio ahí sentada, su expresión cambió. Se puso tenso. Incómodo. Mamá, ¿qué haces aquí? Ivana me llamó. Dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo urgente. Él miró a Ivana. Ella le sostuvo la mirada con algo que yo no pude descifrar. Algún tipo de comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente Ezequiel dejó las bolsas en el suelo y se cruzó de brazos. Mamá, necesitamos más ayuda. No solo los 700 mensuales. Necesitamos más. Mi amor, ya les expliqué que no puedo dar más. Apenas me alcanza para vivir. Entonces no sé qué decirte, mamá. Él evitaba mirarme a los ojos. Si no puedes ayudarnos como necesitamos, entonces tal vez es mejor que no vengas tan seguido. Es muy incómodo para todos. Incómodo. Esa palabra me partió el corazón. Yo era incómoda para mi propio hijo. Yo, que lo había criado sola. Yo, que había trabajado hasta romperme la espalda para darle una educación. Yo, que lo había amado sin condiciones toda su vida. Era incómoda. Y algo dentro de mí finalmente se rompió. O tal vez se arregló. No estoy segura. Pero algo cambió en ese momento. Esa vocecita dejó de ser una vocecita y se convirtió en un grito. Un grito que decía basta. 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 Está bien, dije poniéndome de pie. No vendré más seguido entonces. Solo vendré cuando sea absolutamente necesario. Ivana sonrió con satisfacción. Esa es la actitud, suegra. Pero mientras caminaba hacia la puerta, mientras sentía sus miradas en mi espalda, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a dar un centavo más sin asegurarme de que ese dinero realmente estaba llegando a donde debía llegar. Ya no iba a confiar ciegamente. Ya no iba a ser la tonta que había sido durante todos estos meses. Iba a investigar. Iba a averiguar la verdad. Y si había algo oscuro escondiéndose detrás de toda esta situación, lo iba a descubrir. Pasé los siguientes días pensando. Realmente pensando por primera vez en meses. Toda esta situación no tenía sentido. Yo había estado pagando $700 mensuales durante 9 meses.
$6.300 en total. Y según ellos, el banco estaba cobrando $30.000 de deudas acumuladas. Los números no cuadraban. Si la hipoteca era de $700 al mes como me habían dicho, 9 meses serían $6.300. No $30.000. A menos que la hipoteca fuera mucho más cara de lo que me habían dicho. O a menos que algo más estuviera pasando. Algo que yo no sabía. Tomé una decisión. Iba a ir al banco. Iba a preguntar directamente sobre la hipoteca de la casa de mi hijo. Necesitaba ver los números reales. Necesitaba entender qué estaba pasando con mi dinero. El 23 de diciembre fui a la sucursal bancaria más cercana a la casa de Ezequiel. Le pregunté a la ejecutiva si podía darme información sobre la hipoteca de esa dirección. Ella me miró con amabilidad, pero negó con la cabeza. Lo siento, señora. No puedo darle información sobre cuentas que no están a su nombre. Es política del banco. Necesitaría que el titular de la cuenta venga personalmente o le dé autorización por escrito. Entiendo. Es que soy la madre del titular y he estado ayudando con los pagos. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Comprendo su preocupación, pero realmente no puedo ayudarla sin la autorización correspondiente. Lo que sí le puedo decir es que si usted ha estado haciendo pagos, debería tener recibos o comprobantes de esas transacciones. Recibos. No tenía ningún recibo. Yo le había estado entregando el dinero directamente a Ivana en efectivo, mes tras mes, confiando ciegamente en que ella estaba haciendo el pago correspondiente. Qué tonta había sido. Salí del banco con más preguntas que respuestas. Pero había aprendido algo importante. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia de que yo sí había estado pagando. Porque si Ivana decía que yo no había pagado nada, y yo no tenía forma de probarlo, entonces estaba perdida. Empecé a recordar, a reconstruir cada mes en mi memoria. Y entonces me acordé. A veces, no siempre, pero a veces, yo sacaba el dinero del banco y el cajero me daba el comprobante de retiro. Esos comprobantes los había guardado. No todos, pero algunos. Estaban en una caja en mi closet junto con otros papeles importantes. Llegué a mi casa y busqué la caja. La encontré al fondo del closet, debajo de una pila de sábanas viejas. La abrí con manos temblorosas y empecé a revisar los papeles. Y ahí estaban. Comprobantes de retiro. No de todos los meses, pero sí de 6. 6 comprobantes que mostraban retiros de $700 exactos. Todos en fecha primero del mes. Desde marzo hasta agosto. Era algo. No era todo, pero era algo. Era evidencia de que yo sí había estado sacando ese dinero específico cada mes. Pero todavía no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba probar que ese dinero había ido a ellos. No solo que yo lo había sacado. Entonces recordé algo más. En abril, cuando había llovido tanto y yo había llegado empapada, Ivana había revisado el sobre y se había quejado de que estaba mojado por fuera. Yo le había pedido disculpas y ella había tomado el dinero. Pero después, cuando yo ya me iba, ella había gritado desde la puerta. Suegra, la próxima vez pon el dinero en un sobre con tu nombre para que sepa de quién es. Me había parecido extraño en ese momento. ¿Quién más le estaría dando dinero en sobres? Pero no había preguntado. Había estado demasiado avergonzada, demasiado mojada, demasiado humillada como para cuestionar nada. Pero ahora ese comentario cobraba sentido. Ella quería sobres con mi nombre para poder llevar un control. O para poder culparme después si algo salía mal. Y yo había escrito mi nombre en los sobres desde entonces. En varios de ellos. Tal vez no en todos, pero en varios. ¿Y si ella había guardado esos sobres? Si tenía algún tipo de registro. Pero espera. ¿Por qué ella guardaría evidencia de que yo sí había pagado si su plan era acusarme de no pagar? No tenía sentido. A menos que ella no esperaba que yo peleara. A menos que ella estaba tan segura de que yo era débil, de que yo era sumisa, de que yo simplemente aceptaría cualquier acusación sin defenderme. Pasé toda la noche pensando, planeando. Por primera vez en 9 meses no me sentía como una víctima. Me sentía como alguien que estaba a punto de descubrir la verdad. Y esa sensación me daba fuerza. Me daba claridad. El 24 de diciembre,
víspera de Navidad, decidí no llevar el pago. Por primera vez en 9 meses no fui a su casa el día indicado. Me quedé en mi casa, esperando, sabiendo que ellos se darían cuenta, sabiendo que reaccionarían. La llamada llegó al mediodía. Era Ivana. Su voz sonaba tensa. Suegra, ¿dónde estás? No has venido a dejar el pago. No voy a ir, dije con una calma que no sabía que tenía. ¿Cómo que no vas a ir? Es 24. Ya deberías haber venido desde hace días. Decidí no pagar este mes. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio largo y pesado. Cuando ella habló otra vez, su voz era peligrosa. Disculpa. Creo que escuché mal. Repite eso. No voy a pagar este mes. Ni ningún otro mes más. Te volviste loca. Tenemos un acuerdo. No. Ivana. No tenemos ningún acuerdo. Yo ofrecí ayuda y ustedes la aceptaron. Pero eso no me convierte en su empleada. Y definitivamente no me obliga a seguir dando dinero cuando no recibo ni respeto ni cariño a cambio. No puedes hacer esto. No puedes dejarnos colgados así. Vamos a perder la casa por tu culpa. Si van a perder la casa, no es por mi culpa. Es porque algo está pasando con el dinero que yo sí he estado dando durante 9 meses. ¿Qué estás insinuando? Su voz era hielo puro ahora. No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que algo no cuadra. Y hasta que no entienda qué está pasando realmente, no voy a dar ni un peso más. Vas a arrepentirte de esto, suegra. Te lo juro que vas a arrepentirte. Y colgó. Yo me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo como mi corazón latía fuerte pero tranquilo. Había dado el primer paso. Había dicho que no y el mundo no se había acabado. Yo seguía aquí. Seguía de pie. Pasaron 3 días. 3 días en los que no recibí ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Pensé que tal vez se habían dado por vencidos. Que tal vez finalmente me dejarían en paz. Pero estaba equivocada. El 27 de diciembre recibí un mensaje de texto de Ezequiel. Era la primera vez que mi hijo me contactaba directamente en meses. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Pero cuando leí el mensaje, ese vuelco se convirtió en un peso muerto. Mamá, no puedo creer que nos hayas hecho esto. Justo en Navidad. Justo cuando más te necesitábamos. Ivana tiene razón. Siempre has pensado solo en ti. Ven mañana a la casa. Tenemos que hablar. Y trae el dinero que debes. Los 2 meses. Diciembre y adelanto de enero. $1,400. No hay excusas. Leí el mensaje una y otra vez, buscando algún rastro de mi hijo en esas palabras. Pero no lo encontré. Solo encontré a un hombre que había sido completamente manipulado. Un hombre que creía las mentiras de su esposa sin siquiera preguntarle a su propia madre su versión de la historia. Esa noche tomé todos los comprobantes que tenía. Los organicé por fecha. Los puse en una carpeta de plástico. También hice algo más. Algo que nunca había hecho antes. Escribí una lista detallada de cada pago. Cada mes. Cada cantidad. Cada fecha aproximada en que había ido a su casa. No era evidencia legal. Lo sabía. Pero era mi verdad. Era mi registro. Y no iba a dejar que me hicieran sentir loca. No iba a dejar que me convencieran de que yo era la mala cuando yo sabía, con cada fibra de mi ser, que yo había cumplido. Que yo había pagado. Que yo había hecho exactamente lo que prometí. El 28 de diciembre me paré frente al espejo. Me miré realmente por primera vez en meses. Vi a una mujer cansada, golpeada por la vida. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que todavía estaba de pie. Una mujer que había decidido dejar de ser una víctima. Me vestí con mi mejor ropa. No era gran cosa. Solo un vestido sencillo que había comprado años atrás. Pero estaba limpio, planchado, digno. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario antes de morir. Y salí de mi casa con la carpeta bajo el brazo. Iba a ir a esa casa. Iba a enfrentar a mi hijo y a su esposa. Y esta vez no iba a agachar la cabeza. Esta vez iba a defenderme. Esta vez iba a exigir respuestas.
Porque algo estaba mal. Muy mal. Y yo iba a descubrir qué era. Llegué a su casa a las 3 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto y el calor era sofocante. Pero yo sentía frío. Un frío que venía desde adentro. Toqué el timbre con la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un escudo. Ivana abrió la puerta casi inmediatamente. Como si hubiera estado esperándome del otro lado. Llevaba ese vestido rojo otra vez. El mismo que tenía puesto cuando me acusó la primera vez. Sus ojos brillaban con anticipación. Como si esto fuera un espectáculo que había estado esperando con ansias. Suegra. Qué bueno que viniste. Pasa. Ezequiel está esperando. Entré y vi que no estaban solos. Había otras 2 personas en la sala. Una mujer mayor que reconocí como la madre de Ivana y un hombre que supuse era su hermano. Testigos. Había traído testigos para esta confrontación. Ezequiel estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados. Me miró cuando entré, pero no se levantó. No me saludó. Solo me miró con esa expresión dura que ya no reconocía como la de mi hijo. Siéntate, mamá. Su voz era fría, distante. Me senté en el sillón frente a ellos. Ivana se colocó al lado de Ezequiel. La madre y el hermano se quedaron de pie cerca de la ventana. Como jueces. Como un tribunal listo para dictar sentencia. Entonces esa fue la escena que abrió todo esto. Esa fue la tarde en que Ivana me mostró los recibos del banco. En que mi hijo me agarró del brazo. En que me gritó. En que todo explotó. Pero ahora, con mi carpeta en las manos, yo estaba lista para lo que venía. Ivana dejó caer los papeles del banco sobre la mesa con un golpe dramático. $30,000, suegra. $30,000 que le debes al banco porque tú no pagaste la hipoteca. 9 meses de atraso. 9 meses en los que nosotros confiamos en ti y tú nos fallaste. Yo pagué, dije con voz firme. Pagué cada mes. Mentira. Ivana prácticamente escupió la palabra. Si hubieras pagado, el banco no estaría cobrando esto. No seríamos la vergüenza del vecindario. No estaríamos a punto de perder nuestra casa. Ezequiel se inclinó hacia adelante. Sus codos sobre sus rodillas. Sus ojos clavados en mí. Mamá, por favor. Ya basta de mentiras. Acepta lo que hiciste. Acepta que nos fallaste. Abrí mi carpeta con manos que ya no temblaban. Saqué los comprobantes uno por uno y los puse sobre la mesa. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. 6 comprobantes de retiro del banco. $700 exactos. Todos en fecha 1 del mes. Estos son mis retiros del banco. $700 cada mes. Las fechas coinciden con los días en que yo venía a esta casa a entregar el dinero. Ivana tomó los papeles y los revisó rápidamente. Su expresión no cambió. Esto no prueba nada. Esto solo prueba que sacaste dinero del banco. No prueba que nos lo hayas dado a nosotros. Te lo di a ti directamente. Cada mes. En efectivo. En un sobre. Ella rió. Una risa seca y falsa. En efectivo. Qué conveniente. Sin ningún comprobante. Sin ningún recibo. Sin ninguna forma de rastrearlo. Me pediste que te lo diera a ti para que tú hicieras el pago al banco, dije mirándola directamente a los ojos. Dijiste que era más fácil así. Que yo no tenía que preocuparme por fechas ni por ir al banco. Que tú te encargarías de todo. Yo nunca dije eso. Ivana me sostuvo la mirada sin pestañear. Estás inventando cosas, suegra. Estás creando una historia para cubrir tu irresponsabilidad. Miré a Ezequiel. Mi hijo. Mi único hijo. Ezequiel, tú sabes que esto es verdad. Tú estabas aquí algunas veces cuando yo venía a dejar el dinero. Él negó con la cabeza. Yo nunca te vi dándole dinero a Ivana, mamá. Nunca. Porque siempre estabas trabajando. O durmiendo. O ocupado. Pero yo vine. Vine cada mes sin falta. No tenemos ninguna evidencia de eso. La voz de Ezequiel se quebró un poco. Y ahora nos están cobrando $30,000. $30,000. Mamá, ¿cómo explicas eso? Entonces algo en mi cabeza hizo clic. Los números.
Los malditos números que no cuadraban desde el principio. Esperen. Si la hipoteca es de 700 al mes, 9 meses serían $6,300. No 30,000. Porque el banco está cobrando 30,000. El silencio que siguió fue pesado. Muy pesado. Vi cómo Ivana y Ezequiel intercambiaban una mirada rápida. Una mirada de pánico. Una mirada que decía que yo acababa de tocar un punto que no debía. La hipoteca no es de 700, dijo Ezequiel finalmente. Es de 3,300 mensuales. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 3,300. Entonces, ¿por qué me dijeron que era de 700? ¿Por qué me pidieron solo esa cantidad? Porque era lo que tú podías dar, dijo Ivana rápidamente. No queríamos presionarte. Pensamos que con tu ayuda y lo que nosotros poníamos, podríamos cubrirla. Pero eso no tiene sentido, dije sintiendo como las piezas empezaban a encajar. Si la hipoteca real es de 3,300 y yo daba 700, ustedes tenían que poner 2,600 cada mes. Y si dejaron de pagar durante 9 meses, significa que ustedes tampoco estaban poniendo su parte. Significa que nadie estaba pagando la hipoteca. El silencio ahora era absoluto. La madre de Ivana se movió incómoda cerca de la ventana. El hermano miraba al suelo. Y entonces lo vi. Lo vi claro como el agua. Ivana nunca había pagado la hipoteca. Ni con mi dinero ni con el de ellos. Se había quedado con mi dinero. Con los $6,300 que yo había dado en 9 meses. Los había tomado y los había usado para otra cosa. Ivana, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están los $6,300 que te di durante 9 meses? No sé de qué hablas. Saqué mi lista. La lista donde había anotado cada pago. Cada fecha. Cada detalle que podía recordar. Marzo 1. Fui a tu casa a las 2 de la tarde. Llevaba tamales. Me recibiste con una bata color crema. Te di $700. Abril 1. Llegué empapada por la lluvia. Te quejaste de que el sobre estaba mojado. Te di $700. Mayo 1. Estaba aquí tu amiga. La del bolso caro. Te reíste de mí con ella. Te di $700. Seguí leyendo. Cada mes. Cada detalle. Cada momento humillante que había grabado en mi memoria sin darme cuenta. Y con cada palabra, vi cómo la máscara de Ivana empezaba a caer. Vi cómo su seguridad se transformaba en nerviosismo. Basta, dijo finalmente. Basta. Esto es ridículo. Estás inventando todo esto para cubrirte. Entonces explícame algo, dije poniéndome de pie. Explícame cómo sabía yo que en abril tenías una bata de seda nueva si nunca vine a tu casa. Explícame cómo sabía yo de tu amiga en mayo. Explícame cómo sé que en junio había cajas de Amazon apiladas en la entrada. Ivana se puso de pie también. Sus mejillas estaban rojas. Ya te dije que no sé de qué hablas. Pero yo ya no le estaba hablando a ella. Le estaba hablando a mi hijo. Ezequiel. Mírame. Realmente mírame. ¿Crees que yo sería capaz de mentir sobre esto? ¿Crees que yo inventaría una historia tan elaborada solo para evitar darte dinero? Yo te di la vida. Te crié sola. Trabajé hasta romperme para darte una educación. Y ahora estoy aquí, rogándote que me creas. Que confíes en mí como yo siempre he confiado en ti. Ezequiel me miraba con los ojos brillantes. Podía ver la duda ahí. Podía ver cómo empezaba a cuestionar. A preguntarse si tal vez, solo tal vez, su esposa le había mentido. Y entonces hice algo que no había planeado. Algo que me salió del corazón. Saqué mi teléfono. Busqué en mi galería. Y encontré una foto. Una foto que había tomado en julio sin que ellos lo supieran. Una foto del sedán negro en la entrada de su casa. El carro que Ivana había comprado nuevo con placas temporales. Este carro, dije mostrándole la foto a Ezequiel. ¿Cuánto costó este carro? Él miró la foto. Luego miró a Ivana. Ivana, ¿de dónde salió el dinero para este carro? Ella palideció. Fue un adelanto de mi papá. Tu papá no tiene dinero, dijo la madre de Ivana desde la ventana. Todos lo sabemos. Y ahí fue cuando todo empezó a derrumbarse.
cuando la verdad empezó a salir a la luz de formas que yo ni siquiera había anticipado. Ezequiel se puso de pie lentamente. Su cara había pasado del enojo a la confusión y ahora a algo mucho más peligroso. Sospecha. Ivana, ¿de dónde salió el dinero para ese carro?, preguntó otra vez, ahora con voz temblorosa. Ya te lo dije. Mi papá me lo dio. Mamá. Ezequiel se volvió hacia la madre de Ivana. ¿Es eso cierto? La mujer mayor negó con la cabeza. Su padre no tiene ese tipo de dinero, Ezequiel. Apenas le alcanza para su propia renta. Ivana empezó a retroceder. Sus ojos iban de un lado a otro buscando una salida. Una excusa. Cualquier cosa. Está bien. Lo compré con mis propios ahorros. Ahorros que tenía guardados. ¿Qué ahorros?, dijo Ezequiel levantando la voz. Tú no trabajas. No has trabajado desde que nos casamos. ¿De dónde sacaste dinero para comprar un carro de $30,000? $30,000. La cifra flotó en el aire como una acusación. La misma cantidad que el banco estaba cobrando. La misma cantidad que supuestamente se debía de la hipoteca. No podía ser coincidencia. El hermano de Ivana dio un paso al frente. Ivana, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hiciste? Y entonces, como si un dique se rompiera, las palabras empezaron a salir. Del bolsillo de mi vestido saqué algo más. Algo que había encontrado por casualidad 2 semanas atrás, cuando estaba limpiando y había tirado un sobreviejo que Ivana había dejado en mi casa meses atrás. Un recibo. Un recibo de un hotel. De un hotel carísimo en la costa. Fechado en agosto. Con 2 habitaciones. Con cargos de restaurante por cientos de dólares. Y el nombre en la reserva. Ivana Melcar y Damián Rocha. ¿Quién es Damián Rocha?, pregunté dejando el recibo sobre la mesa junto a todo lo demás. El color desapareció completamente del rostro de Ivana. Ezequiel tomó el recibo. Lo leyó una vez. 2 veces. Sus manos empezaron a temblar. Damián Rocha. Damián Rocha es el socio de mi trabajo. Es mi amigo. Miró a Ivana con una expresión que nunca había visto. Era dolor puro. Destrucción. Traición. Ivana, ¿qué es esto? Puedo explicarlo. Explica entonces. Explica por qué fuiste a un hotel con mi socio. Explica por qué gastaste miles de dólares en un viaje cuando supuestamente no teníamos dinero ni para la hipoteca. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Ezequiel gritó. Su voz se quebró. ¿Qué demonios es? Yo seguía de pie con mi carpeta en las manos observando cómo todo se desmoronaba. Y entonces hice una última conexión. Una conexión que lo explicaba todo. Ivana, tú recibiste mi dinero cada mes. $6,300 en 9 meses. Y nunca pagaste la hipoteca. Usaste ese dinero para otra cosa. Para él. Para tu amante. Eso no es cierto. La voz de Ivana era apenas un susurro ahora. Entonces muéstranos los comprobantes de pago al banco. Si tú sí pagaste la hipoteca con mi dinero, debe haber comprobantes. Recibos. Transferencias. Algo. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Ivana no dijo nada. No pudo decir nada. Porque no había comprobantes. No había recibos. No había nada. Ezequiel se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez en meses, vi a mi hijo. Al hombre vulnerable que se había enamorado de la mujer equivocada. Al hombre que había sido manipulado y usado. Al hombre que acababa de darse cuenta de que su vida era una mentira. Me acerqué a él lentamente. Puse mi mano sobre su hombro. Él no la rechazó. Solo se quedó ahí temblando. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de justicia finalmente servida. Ivana intentó salir de la sala, pero su hermano le bloqueó el paso. No vas a ningún lado. Vas a explicar todo. Ahora. Y ella lo hizo. Entre lágrimas falsas y excusas patéticas, Ivana confesó todo. Confesó que había conocido a Damián en una fiesta 6 meses después de casarse con Ezequiel.
Confesó que habían comenzado una aventura. Confesó que cuando yo ofrecí ayudar con la hipoteca, ella vio una oportunidad. Una oportunidad de tener dinero extra que Ezequiel no sabría que existía. Dinero que podía usar para mantener su aventura. Para los hoteles. Para los restaurantes. Para los regalos. Para hacerle creer a Damián que ella era una mujer rica e independiente. Confesó que nunca había pagado ni un solo mes de hipoteca con mi dinero. Que se lo había guardado todo. Que había dejado que la deuda se acumulara porque pensaba que eventualmente podría manipular a Ezequiel para que vendiera la casa y se mudaran a un departamento más barato. Y con ese dinero de la venta, ella podría irse. Dejar a Ezequiel. Empezar una vida nueva con Damián. Pero no había contado con que yo peleara. No había contado con que yo tuviera evidencia. No había contado con que la verdad saliera a la luz de esta forma. Cuando terminó de hablar, el silencio era ensordecedor. La madre de Ivana lloraba cerca de la ventana. Su hermano la miraba con disgusto. Y Ezequiel. Mi pobre Ezequiel estaba destrozado. Sal de mi casa, dijo finalmente con voz ronca. Sal ahora. Y no vuelvas nunca. Ivana intentó acercarse a él. Ezequiel, por favor. Podemos arreglar esto. Yo te amo. Él es solo. Vete. Ezequiel se puso de pie. Su voz era firme ahora. Antes de que llame a la policía. Antes de que te denuncie por robo. Por fraude. Por todo. Vete. Y ella se fue. Con su madre y su hermano siguiéndola. Dejando atrás la casa que nunca había sido realmente su hogar. Dejando atrás al hombre que había destruido. Dejándome a mí finalmente a solas con mi hijo. Ezequiel se volteó hacia mí. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por cómo te traté. Por las cosas que te dije. Por creerle a ella en lugar de creerte a ti. Perdóname. Lo abracé. Lo abracé como no lo había abrazado en años. Y lloré con él. Por todo lo que habíamos perdido. Por todo el tiempo que habíamos desperdiciado. Por todo el dolor que podría haberse evitado si él solo me hubiera escuchado desde el principio. Nos sentamos en ese sofá durante horas hablando. Realmente hablando por primera vez en mucho tiempo. Él me contó todo. Cómo Ivana lo había manipulado lentamente. Cómo lo había alejado de mí con mentiras sutiles. Cómo lo había convencido de que yo era el problema. Y yo le conté mi lado. Le conté sobre cada humillación. Cada momento de dolor. Cada vez que había llorado sola en mi casa preguntándome en qué me había equivocado. Pero no es tu culpa, mamá. Él apretó mi mano. Yo te fallé. Yo permití que esto pasara. Los dos fallamos, le dije suavemente. Yo debía haber peleado más fuerte. Debía haber exigido respuestas antes. Pero tenía tanto miedo de perderte que acepté ser tratada así. Nunca más voy a hacer eso. Nunca más voy a permitir que alguien me quite mi dignidad. Ni siquiera tú. Él asintió. Y yo voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Te lo prometo. 3 meses después, las cosas eran diferentes. Ezequiel había vendido la casa. Había usado parte del dinero para pagar las deudas y el resto lo había guardado para empezar de nuevo. Se había mudado a un departamento pequeño pero digno. Había cortado todo contacto con Ivana. Y lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo nuestra relación. Yo había vuelto a ser yo misma. La mujer fuerte que había sido antes de todo esto. Había aprendido algo valioso. Que el amor no debería costar tu dignidad. Que ayudar a alguien no significa dejar que te pisoteen. Que ser madre no significa ser un felpudo. Y en cuanto a Ivana, escuché por ahí que Damián la había dejado cuando se enteró de que no tenía dinero. Que estaba viviendo con su madre otra vez. Que había perdido todo. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí victoria. Solo sentí pena. Pena por una mujer que había destruido tantas vidas, incluyendo la suya por avaricia y engaño. Pero esa ya no era mi historia. Mi historia ahora era de reconstrucción. De paz. De una relación reparada con mi hijo. De una dignidad recuperada. De una mujer que había pasado por el fuego y había salido más fuerte del otro lado. Y esa era la mejor justicia de todas.